Hola, muy buenas a todos, yo soy Ilmer el Semielfo y hoy vengo a recomendar la última novela que leí, que es El campeón eterno del escritor Michael Moorcock. Michael Moorcock es un autor de fantasía y de ciencia ficción de los años 70, que es más que nada conocido por su personaje Elric de Melniboné o el emperador albino. La historia de Elric consta de 8 novelas, donde, se narran sus andanzas. ¿Qué sucede? Si bien la obra de Elric es un buen punto de partida para adentrarse en lo que es la literatura de Moorcock, sucede algo en la tercera novela de Elric, en la de Marinero de los Mares del Destino, que va a hacer que seguramente querramos parar y replantearnos el punto de entrada. Eso fue lo que me pasó a mí, y ahí es cuando di con la novela del campeón eterno, que fue la que le tiró un poco más de luz a ese asunto que sucedía en la historia de Elric. Bien, el campeón eterno es la historia de un hombre común y corriente de nuestro planeta Tierra llamado Jon Daker. Jon Daker escucha unas voces que lo llaman, aparentemente como una especie de sueño o como en un trance, y termina despertando o apareciendo en otro mundo completamente diferente. En un mundo fantástico, en un mundo extraño y maravilloso. Jon Daker aparece entonces encarnado, personificado en una tumba, en una especie de cripta, frente a dos personajes que son el rey Rígenos y la princesa Yolinda, El rey Rígenos y la princesa Yolinda, quienes le dicen que tiene que cumplir un juramento que hizo hace muchísimo tiempo atrás y defender a la humanidad contra lo que ellos llaman las jaurías del mal, contra un enemigo aparentemente muy poderoso. Pero, y acá es donde hay un giro, Jon Daker no es Jon Daker en este mundo, sino que a él lo conocen por el nombre de Erekos. Su cuerpo es distinto, su apariencia es totalmente diferente a la que tenía Jon Daker. Entonces, nuestro protagonista va a tener que asumir este papel mientras intenta descubrir por qué se encuentra en ese mundo, por qué está teniendo sueños extraños y por qué le están pasando todas las cosas que le están pasando y por qué tiene que asumir ese papel de campeón de la humanidad. ¿Sí? Así que esa es más o menos como una sinopsis muy cortita y muy resumida de lo que es la historia del campeón eterno. Ahora, lo único que voy a decir acá, para no entrar mucho en spoilers y ya quizás en otro video profundice un poco más en el asunto, es que todas las novelas de Michael Moorcock se conectan acá, en el campeón eterno. ¿Sí? Igual el concepto de campeón eterno todavía me queda por profundizar, quizás más adelante en las novelas que siguen de Moorcock pueda aprender un poco más sobre cómo funciona, pero la idea central yo creo que queda bastante clara, ¿sí? Así que quédense con eso. El campeón eterno es, yo diría, el mejor punto de partida, la mejor puerta de entrada para la literatura de Moorcock. Y ya después, teniendo leído esto, nos podemos ir a la historia de Elric, a la de Dorian Hawkmoon, a Corum o a otros personajes de sus novelas de ciencia ficción, como Karl Glöckauer, creo que se pronunciaba así. Y vamos a ver que todo siempre vuelve de alguna manera al campeón eterno, ¿sí? Eso es algo muy, muy interesante que hizo Michael Moorcock. Esto tiene que ver un poco con el concepto de multiverso. Eso es lo único que voy a decir para tampoco ahondar tanto en spoilers, ¿sí? Este concepto de multiverso que se hizo tan famoso con las películas de superhéroes de hoy en día. Viene mucho antes de este concepto y lo podemos rastrear si queremos hasta los años 70 en las obras de Moorcock.
Bien, puntos positivos de la novela. Y algunos negativos también voy a nombrar, como no. Bien, los puntos positivos son mayormente dos: la ambientación y los personajes, ¿sí? Parto primero con la ambientación. Usualmente se clasifica la fantasía de Moorcock como fantasía onírica, con ese nombre. Fantasía onírica porque los paisajes, los sucesos, los personajes también nos pueden hacer recordar a un sueño, ¿no? O sentir como que estamos dentro de un sueño. Un sueño medio febril. Por ejemplo, Michael Moorcock no va a llevar a un personaje a un castillo, simplemente un castillo, sino que lo va a llevar a un lugar como el Palacio de las 10.000 Ventanas, que de hecho es uno de los primeros lugares que tiene que visitar Erekos a lo largo de su travesía. ¿Sí? Necranal, Nonos, Papanal, no sé si lo estoy pronunciando bien, algunos lugares tienen nombres muy, muy extraños, pero bueno, son todos lugares espectaculares, esplendorosos, reinos construidos con piedras preciosas, paisajes únicos, ¿sí? Casi como sacados de un sueño, como si fueran sacados de un sueño. Algunos personajes también, algunas razas que crea Moorcock, ¿sí? tienen esta característica que es muy interesante. Así que bueno, ese sería un punto positivo, ¿no? La ambientación, los escenarios. Y el otro punto a destacar son los personajes, sobre todo los protagonistas. ¿Sí? Hasta ahora yo vengo leyendo sobre 3 protagonistas: Elric, Erekos en este caso, y Karl Glöckauer, que todavía tengo que terminar esa novela que se llama He aquí el nombre, que es una de las de ciencia ficción de Moorcock. Y un poquito también lo conocía Dorian Haugmund, aunque arranqué la primera novela y la dejé para leer otras cosas que tenía más ganas de leer, y bueno, menos mal que lo hice porque pude después retomar con El Campeón Eterno. Y bueno, los protagonistas, a lo que iba, los protagonistas de Moorcock tienen una cosa que yo llamaría elegancia, ¿no? A mí me gusta decir que son personajes elegantes. Pero elegantes no en el sentido de que sean refinados, sino en el sentido de que son como personajes muy introspectivos, personajes reflexivos, muy filosóficos, personajes que piensan sobre lo que les pasa, como una persona real, casi, ¿sí? El Campeón Eterno tiene la ventaja de que está contado en primera persona, así que, bueno, vamos a ver toda la historia contada por Jondaker o Erekos. Y eso lo ayuda un poco a esto, ¿no? A darle esta profundidad, esta introspección. A que el personaje nos vaya narrando cómo es su pensamiento sobre las cosas que le van sucediendo y los dilemas que tiene que afrontar, ¿no? Porque los personajes de Moorcock también yo diría que son como muy shakespearianos. Son shakespearianos en el sentido en el que se enfrentan a dilemas muy importantes, a dilemas que pueden cambiar completamente su vida, ¿no? O su vida o el destino de un reino incluso, o del mismo mundo, y que no siempre toman las mejores decisiones, eso hay que decirlo. Uno a veces quizás quisiera agarrar a los protagonistas de Moorcock del cuello, decirle: pequeño demonio, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿No te das cuenta? Pero habría que ponerse también en esa situación, ¿no? Las situaciones que afrontan estos protagonistas son muy, muy difíciles, muy complicadas. Muchas veces los protagonistas de Moorcock se encuentran como entre el deber, entre lo que tienen que hacer y lo que ellos quieren hacer, ¿no? Así que bueno, eso es algo que me gusta mucho de los personajes de Moorcock, que sean tan verosímiles, tan reflexivos, tan introspectivos. Eso es algo que me encanta, ¿sí? Una cosa acá que tiene que ver con esto es que Moorcock era como muy, muy fanático de Conan el Bárbaro. De hecho,
una de las historias de Conan donde se encuentra con Elric, con su personaje estrella, fue guionizada por Moorcock, ¿sí? A él le gustaba mucho Conan. Pero a Elric, por ejemplo, su personaje más famoso, a él lo plantea como un anti-Conan, ¿sí? No me quiero adelantar porque en algún momento me gustaría hacer una reseña de la saga de Elric cuando tenga la mayoría de libros leídos, o por lo menos le pego una relectura al primero. Pero bueno, él lo planteaba como un anti-Conan, ¿sí? Un personaje que era todo lo contrario a Conan. Si Conan era muy fuerte, bueno, Elric era muy débil. Si Conan era como más dado a la acción, Elric es más dado a la introspección, ¿no? Y esto se mantiene un poquito con Erekos. Si bien Erekos no es tal cual Elric, no es un personaje que esté enfermo ni nada por el estilo, sí tiene como esta cosa más como introspectiva. No es el típico guerrero bárbaro, no es el típico guerrero que sigue órdenes porque sí, sino que él va como a darle un poco más de vueltas a las cosas que le estén pasando, ¿sí? Bien. Moorcock también tenía otro concepto, que esto lo aprendí averiguando para esta reseña, investigando para esta reseña, que bueno, que es un concepto que Moorcock planteó en uno de los artículos que escribió tiempo atrás, que él le puso de nombre el Pooh épico. Pooh épico. Pooh por el osito Winnie the Pooh de las caricaturas animadas. Bien. Es un concepto un poco gracioso también, ¿no? Aunque creo que no a todo el mundo le va a caer en gracia. Pero básicamente es una crítica. Este concepto Moorcock lo usa como crítica hacia la obra de otros autores como C.S. Lewis o Tolkien, ¿sí? El autor de Narnia y el autor del Señor de los Anillos. A ver, esto también viene un poco por el lado de la crítica política, por lo que estuve leyendo, por el estilo de escritura y por una especie de crítica política, pero también interpreto yo que tiene que ver un poco con el tema del maniqueísmo, ¿sí? Moorcock decía que estas obras tienen el mismo objetivo narrativo que Winnie the Pooh, y Narnia y El Señor de los Anillos son obras que tienden mucho al maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? A ver, es la lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Entre un bien que es muy bueno y un mal que es muy malo. Por ejemplo, el caballero de blanca armadura peleando contra el señor oscuro que es malísimamente malo. Y no hay punto medio y no hay grises, ¿sí? Esto es un poco lo que criticaba Moorcock. Así que él en sus obras va a cambiar estos conceptos de bien y mal por orden y caos. El orden y el caos, donde no necesariamente el orden es bueno y no necesariamente el caos es malo. A veces van variando, a veces estos dos conceptos nos ponen como en una encrucijada moral muy complicada, ¿sí? Así que bueno, eso es como lo novedoso, lo moderno, lo único de la fantasía de Moorcock. O sea, hay que tener en cuenta que este es un autor de los años 70, que la fantasía de ese tiempo hoy en día cambió mucho. O sea, así que esto para la época fue muy novedoso, ¿sí? Bien, así que bueno, tenemos eso por un lado, ¿no? Con puntos positivos, la ambientación, que es esta fantasía onírica, ¿no? Como un sueño febril, y los personajes que son muy introspectivos, muy shakespearianos, y que siguen los mandatos a veces del orden, a veces del caos. Bien, como punto negativo yo señalaría quizás las batallas. Moorcock no es muy descriptivo con las batallas, no es, por ejemplo, como para poner un punto de anclaje acá, para hacer un ejemplo, no es como La Princesa Prometida, ¿no? En La Princesa Prometida se da este duelo de esgrima, este duelo de espadas, donde se explica bien qué postura adopta cada personaje en cada momento, para que nosotros sepamos qué es lo que hacen, ¿no? Y es un duelo muy detallado, con estas estrategias de esgrima y todo eso, sino que Moorcock va más a lo sencillo. No se detiene tanto a describir las batallas.
No es como autores como, por ejemplo, yo todavía no lo he leído, pero sé que lo destacan mucho, R.A. Salvatore. Dicen que las batallas de R.A. Salvatore son muy buenas. Todavía lo tengo que ver, pero bueno, no es el caso de Moorcock, no nos vamos a encontrar con algo por el estilo, sino que él es muy, por lo menos en este caso del Campeón Eterno, es muy sencillo con las batallas, no las describe mucho. Si bien hay estrategias militares y guerrilleras, ¿no? Y hay batallas y guerras y cosas así, no es que se tenga mucho de escribir eso. Así que bueno, a ver, lo remarco como punto negativo, no es algo que a mí me haya hecho en falta, no es algo que me haya arruinado la lectura, pero lo remarco por si alguien, quizás para alguien sí es un punto más negativo, y bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero esto también ayuda a otra cosa, a otro punto positivo de la novela, que es que son muy cortitas y muy rápidas de leer. El Campeón Eterno, por ejemplo, en esta edición de bolsillo de Martínez Roca, que es la que leí yo, tiene 198 páginas, que no es nada para lo que es la fantasía de hoy en día, que son esos ladrillos enormes y eternos. Los libros de Moorcock son recontra cortitos y se leen muy pero muy rápido. Además, eso sumado al estilo de escritura, que es muy sencillo, que no te obliga a agarrar el diccionario cada 2 minutos, que no tiene palabras complicadas ni nada por el estilo. Esto quizás ayudó un poco a la traducción, no estoy seguro porque no leí el original, pero por lo menos acá en la traducción de Martínez Roca la historia se lee de forma muy sencilla. Lo que leí de Elric de la editorial Edasa también se lee muy sencillo, así que supongo yo que tiene más que ver con la prosa de Moorcock, ¿sí? Eso me parece bastante positivo. Y si uno anda con un bloqueo lector, o no está muy acostumbrado a leer, o no está muy acostumbrado a leer fantasía, lo recomendaría como un buen punto de entrada, porque la verdad que se leen muy fáciles las obras de Moorcock, se dejan leer muy bien, y nos deja con ganas de más. Así que bueno, esos serían como los puntos positivos que tengo a destacar. Me gustaría hablar un poco de tema accesibilidad, que no es un punto que todos suelan nombrar en las reseñas que he visto. Me parece importante, ¿sí? Si hablamos de una novela, está bueno por lo menos indicar un poco por dónde se puede conseguir, si se consigue o no, ¿sí? Yo me considero coleccionista antes que lector, porque compro más rápido de lo que puedo leer. Y me gusta mucho coleccionar obras descatalogadas, obras difíciles de conseguir. Me gusta recorrer librerías de segunda mano. Así fue como encontré, por ejemplo, El Campeón Eterno. El Campeón Eterno es una novela que es muy complicada de conseguir en físico hoy en día, así que yo les diría que si la ven, se tiren encima, la compren, ¿sí? La única edición que conozco o que he visto por lo menos es esta de Martínez Roca, de Lomo Amarillo, que es una colección donde se publicaron muchas otras obras de fantasía, como las obras de Fritz Leiber, de Robert Howard, de Tanit Lee, ¿sí? Así que bueno, en físico está difícil de conseguir, pero por el otro lado, en digital sí se consigue muy fácil. Con una rápida búsqueda en Google la van a encontrar en formato PDF, en formato EPUB, y bueno, si no les molesta leer en digital, la pueden leer por ahí tranquilamente. De hecho, otra novela de Moorcock, que es He aquí el nombre, que es una novela de ciencia ficción, yo la estaba leyendo por el celular. Cuando tenía un ratito libre, abría el PDF y me ponía a leer por ahí. Así que bueno, a mí, a ver, personalmente me gusta más el libro en físico, pero la verdad que por este autor pude leer en digital tranquilamente sin ningún problema. Así que bueno, por el tema accesibilidad es eso, sí, está muy complicada de conseguir en físico, pero sí se puede leer en PDF tranquilamente. Por el contrario, los libros de Elric de Melniboné sí se consiguen en físico más fácil. Así que bueno, esperemos que el día de mañana reediten más obras de Moorcock. Y bueno, lo último que me quedaría decir, espero no estar olvidándome de nada,
es que la historia del campeón eterno continúa en el Fénix de Obsidiana y el dragón en la espada. Que son, bueno, dos novelas que yo tengo en un librito que las compila a las dos, también de Martínez Roca, que fue muy complicado de conseguir. Así que bueno, también recomiendo que si les gusta este autor y encuentran cualquier cosa de Moorcock, tírense de cabeza y cómprenlo, porque son libros complicados de conseguir, por lo menos lo que es fantasía. Los de ciencia ficción sí los he visto un poco más, pero lo que es fantasía sí está un poquito complicado conseguir en físico. Así que bueno, la historia del campeón eterno continúa en el Fénix de Obsidiana y el dragón en la espada. Pero, a ver, la novela del campeón eterno se puede leer como libro autoconclusivo tranquilamente. La historia cierra bien, no nos deja ningún cliffhanger ni nada por resolver. Así que bueno, si la quieren leer como una novela individual, como para ver qué onda y después ya no quieren seguir, no hay ningún problema, se pueden quedar ahí tranquilamente. Aunque yo creo que si se enganchan como yo, sí van a tener ganas de leer más de la obra de Moorcock. O por lo menos saber más de Erekos y cómo sigue su historia. Así que bueno, eso fue todo por esta reseña. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado, que lean esta novela, que me cuenten a ver qué onda, qué les pareció, si ya la leyeron y se acuerdan algo, alguna sensación que tuvieron al leerla, por favor, déjenmela en comentarios. Y bueno, si quieren alguna otra reseña en particular, no prometo traerla pronto, pero también me pueden dejar sugerencias. Quiero retomar un poco este proyecto que dejé abandonado en el 2020, que es el de la morada del semielfo. Casi le cambio el nombre, pero bueno, al final lo dejé así. Seguramente, quizás si encontraron este video en su feed, por ahí les suena que yo tenía una reseña de las crónicas de la Dragonlance, que, a ver, para lo chiquito que es mi canal, tenía bastantes vistas. Ahora lo puse en privado ese video porque me gustaría rehacerlo para cambiar algunas cosas y agregar algunos datos más. Pero bueno, para la gente que quedó suscrita a mi canal, seguramente fue por ese video, ¿sí? Ya lo voy a traer nuevamente en este formato más de podcast. Y bueno, si gustan dejarme un like, un comentario, si se quieren suscribir para ver qué más puedo llegar a subir, la verdad que eso me motivaría bastante. No estoy muy acostumbrado a esto de los videos, es algo que me cuesta un poco, así que bueno, espero poder agarrar más cancha y poder traer más y mejores cosas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Este fue Ilmer el Semielfo y los veré en un próximo video. Muchas gracias y buenas lecturas.